Muy buenas tardes, amigos y amigas, hermanos y hermanas. El Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a este canal, su canal Pioneros Adventistas. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Por qué está ocurriendo este gran siniestro que está destruyendo una gran superficie del territorio nacional chileno? En este video quiero compartir con ustedes la evidencia que demostrará que es un incendio inducido, que ha sido preparado. ¿Por quiénes, dirá usted? Por los mismos que iniciaron la revolución social en el año 2019, donde fue quemado una gran parte de la capital chilena, Santiago. En aquel tiempo yo residía en Chile, hoy en día estoy en Lima. Y en ese tiempo pude ver cómo se quemaba el país con la excusa de la desigualdad social. También se deja ver en aquel momento, en Chile en 2019, una gran cantidad de simbolismo satánico. Y mucha gente que acudió a esa revolución realizaron invocaciones satánicas a través de palabras y oraciones mágicas que hasta el día de hoy están pintadas en las paredes del barrio Las Tarrias, en donde ocurrió mayormente la revolución social en el año 2019, barrio que yo habité durante casi 4 años en Chile. Pude visualizar qué clase de personas fueron las que se reunieron aquella vez en el 2019 para destruir el país. Lo que está ocurriendo es la continuación de la etapa revolucionaria que comenzó el año 2019, pero que en realidad no comenzó en el año 2019, comenzó en 1973 con el gobierno de Salvador Allende, Gossens. En aquel entonces, toda Sudamérica se encontraba bajo un régimen totalitario marxista, pero luego se organizó a través de Estados Unidos lo que se llamó la Operación Cóndor. En que los militares de derecha de los países como Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil se organizaron para expulsar los gobiernos marxistas o socialistas que se habían impuesto
en esos países. Y en Chile en forma democrática, a través de las urnas en que ganó los comicios del año 70 Salvador Allende. Todo esto es un desarrollo de la revolución iniciada anteriormente a finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX con la Revolución Francesa. Y continuaba con la Revolución Bolchevique y la Revolución Zapatista en México. También hubieron revoluciones de carácter marxista y comunista en China y en Corea. Todo esto ya entrando al siglo XX. Y así vemos, aquellos que tenemos más de 40 años, que el mundo de los años 60, 50, 60, 70, 80, 90 estuvieron marcados por lo que se llamó la Guerra Fría. Guerra entre el capitalismo y el comunismo. Guerra que el capitalismo comenzó a ganar por allá por el año 1981 o 1982, cuando se unió el papado con Estados Unidos de Norteamérica, cumpliéndose la profecía bíblica del capítulo 13 de Apocalipsis, en que se uniría a la bestia parecida a un leopardo, junto con la bestia con cuernos de cordero pero que habla como dragón. La bestia o el leopardo, el papado. La bestia con dos cuernos de cordero pero que habla como dragón, Estados Unidos de Norteamérica y los protestantes, o las iglesias protestantes, que según la profecía se apostatarían de la doctrina protestante y se convertirían hacia el catolicismo, formando una imagen del papado medieval. ¿Qué quiere decir? Que los evangélicos, los protestantes y los adventistas que se han unido al Estado o al Imperio Romano moderno, o que están trabajando para la instalación del nuevo orden mundial o la Agenda 2030, van a conformar una imagen de la bestia y utilizando el poder civil o el Estado van a imponer sus políticas y sus dogmas a su pena de muerte. De manera que la profecía sobre la marca de la bestia indica que usted ni yo no podremos comprar ni vender si no tenemos aquella marca, que será la ley dominical. Día en que impondrán los católicos y los evangélicos o los protestantes para obligar a las poblaciones a nivel global o a las personas a nivel global a acudir a la iglesia el día domingo, en desmedro de la ley de Dios que señala al sábado o séptimo día. Les comentaba que esta revolución comenzó a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX con la llamada Revolución Francesa, y que ha continuado a través del siglo XX, pero que tuvo una parálisis en Latinoamérica producto de la Operación Cóndor, en que los militares, tanto de Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, se unieron en dicha operación llamada Cóndor para expulsar a los gobiernos totalitarios y marxistas que estaban desarrollándose en la década del 70. Todo esto orquestado a través de la CIA y Estados Unidos, a través de Richard Nixon y del recién muerto Henry Kissinger. Así que vemos cómo esta bestia, este poder, una bestia en la Biblia, es la unión de la religión con el Estado. Y cuando la religión logra llegar a la política y hacerse del poder tanto en izquierda como derecha, se genera una bestia, bíblicamente hablando, como símbolo.
Por lo tanto, Estados Unidos representa el poder civil unido al poder religioso, el poder protestante, que unidos conforman el Estado norteamericano. Estos dos cuernos que representan simbólicamente a Estados Unidos representan el poder republicano y el poder protestante, política o poder civil, y religioso, protestantismo, republicanismo y protestantismo. Pero la profecía indica que Estados Unidos tenía que apostatarse de esos valores republicanos, nacionalistas y protestantes para formar así la imagen de la bestia. Es decir, actuar como el papado en la Edad Media, utilizando el Estado para imponer sus dogmas y sus leyes. Repito, a su pena de muerte. Por lo tanto, lo que se está instalando a nivel global es el nuevo orden mundial. ¿Y qué es el nuevo orden mundial? Es la instalación a través de la revolución social del poder papal, que perdió en 1798 a manos de Napoleón y del general Berthier, en el comienzo de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se comienza el proceso revolucionario que estamos viendo hoy desarrollarse en Latinoamérica y también en Europa. Y esto nos va a llevar a la instalación del gobierno de Satanás aquí en la tierra. Y es por eso que estamos viendo la manifestación de una maldad tan grande, cual nunca se había visto. Homicidios, delincuencia desatada. Y los políticos y las autoridades políticas del Estado no hacen nada. Están abriendo las fronteras para que se forme una gran Babilonia como la Torre de Babel. Entonces entendemos que la revolución que va en contra del orden establecido por Dios se inició más bien en la Revolución Francesa. Y es por eso que la Biblia le entrega a dicho evento histórico un capítulo casi completo en Apocalipsis capítulo 11. Quisiera leerles brevemente 2 versículos de ese capítulo, de Apocalipsis 11, que dice así: y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá, y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Todo esto es simbolismo. Los adventistas llevamos siglos estudiando estos símbolos y los comprendemos muy bien. Se habla de 2 testigos en el versículo 6 de Apocalipsis 11 y se desarrolla esa idea en el versículo 7 y 8. Y esos 2 testigos representan al Antiguo y Nuevo Testamento, que fueron predicados por los reformadores durante la Edad Media, que comprende el poder papal total entre el año 538 de nuestra era hasta 1798, 1260 años que estaban profetizados en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento de la Biblia. Y estos 2 testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, fueron predicados por los reformadores como Martín Lutero, bajo persecución de la Inquisición romana o papal en la Edad Media, durante estos 1260 años profetizados por Daniel capítulo 7, donde dice el versículo 25 de dicho capítulo, hablando del poder papal o cuerno pequeño: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y la mitad de un tiempo. Ahora aquí se hace mención en Daniel 7:25 a la ley de Jehová que fue cambiada por el poder papal, y ustedes lo pueden corroborar a través del Catecismo Romano Católico, donde es manifiesto que la ley de Dios, de los 10 mandamientos, fue cambiada por los papas medievales, cumpliendo la profecía de Daniel 7:25. Ahora, ¿con qué motivación el papado cambió la ley? Según la Biblia, este poder papal es el representante de Satanás en la tierra. Así llegamos al primer revolucionario de la historia, Lucifer, quien se levantó contra el poder establecido de Dios en el cielo. A usted le puede parecer, a usted que quizá no sea creyente, le puede parecer irrisorio todo esto.
pero le recomiendo que comience a creer, porque las cosas se están cumpliendo al pie de la letra como la Biblia lo profetizó. No lo tome, no lo tome a broma. Esto es muy serio. Yo abandoné mi vida profesional y mi vida secular para entregarme al Señor cuando me di cuenta de todas estas cosas. Y todas se están cumpliendo al pie de la letra. El primer revolucionario fue Lucifer, que atacó el reino de Dios en el cielo. Y todo reino y todo gobierno se centra en una ley. Y en este caso los 10 mandamientos, que están escritos por el dedo de Dios en 2 tablas, expresadas en Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Y puntualmente hay una guerra contra el sábado, que es el día que señala a Dios como el creador, redentor y Dios del universo. Por lo tanto, para que Satanás establezca su reino en la tierra, a través de su representante, el Papa, es necesario que haya un cambio de ley. Pero para ello también debe haber un cambio de constitución. ¿Por qué le digo eso? Porque las constituciones que rigen hoy los países, incluyendo y principiando por Estados Unidos de Norteamérica, fueron constituciones establecidas posterior a la herida mortal que recibió el papado en 1798 a manos de la Revolución Francesa, del general Berthier, de Napoleón, de los jesuitas, los jacobinos, que ahora son los comunistas, y también de la masonería. Todos estos poderes han ido desarrollando de aquel entonces hasta ahora. Y la política está siendo nuevamente invadida por cristianos que se han metido al ruedo político, tanto en la izquierda como en la derecha. Hoy no tenemos salvación, no hay en qué confiar, ni en la izquierda ni en la derecha, ni en las policías ni en los militares. Solamente tenemos nuestra defensa en Cristo, sobre todo aquellos que somos personas de fe. Por lo tanto, la revolución comenzó en el cielo, en que Satanás atacó el reino de Dios y su ley. Y esa revolución la trasladó a la tierra a través de Caín y posteriormente Nimrod. Y este es el punto que les quiero tomar. Nimrod, uno de los primeros anticristos bíblicos, fue en contra de la voluntad de Dios y esclavizó a sus congéneres, a los demás seres humanos, para esclavizarlos en una ciudad que tomó el nombre de Babel y que da origen a Babilonia. Bíblicamente hablando y proféticamente hablando, Babilonia es la profecía más allá del país literal que se llamó Babilonia o reino babilónico, que ya fue pasado y que está extinto. En Apocalipsis se nos habla de Babilonia, pero en un sentido profético y simbólico, que simboliza el poder global o un nuevo orden mundial, una nueva torre de Babel a nivel global, liderado por el nuevo Nimrod, el Papa Francisco, que es marcadamente de corte marxista y jesuita. Y hay una estrecha relación entre el jesuitismo y el marxismo comunista. Y eso ustedes lo pueden corroborar en un libro de un mismo jesuita que se llamó Malachi Martin. Libro que se llama Los Jesuitas. Y se cuenta allí la relación histórica entre los jesuitas y los marxistas, sobre todo en la revolución setentera de Nicaragua. Los jesuitas han estado metidos en todas las revoluciones sociales que han ocurrido desde la Edad Media hasta nuestros días. Y cuando los reyes europeos se daban cuenta que los jesuitas estaban inmersos en las revoluciones sociales, levantando al populacho en contra del poder, o del Estado, o de los reyes, era que ellos se veían obligados a expulsar a los jesuitas de sus territorios. En esta expulsión los jesuitas se fueron a China. Y es por eso que vemos ahora a China sumida en el comunismo desde hace más de 100 años. Pero también los comunistas viajaron a Sudamérica. Puntualmente se centralizaron en Paraguay, Argentina, Perú y Chile. Pero mi país en un momento tomó la decisión también de expulsar a los jesuitas. Pero no fue así ni en Argentina,
ni en Paraguay, ni en Perú, aunque posteriormente fueron expulsados de Paraguay. Pero en Perú, país en el cual vivo, y Argentina, país que tengo el agrado de haber visitado en varias oportunidades, la herencia jesuítica se deja de ver hasta el día de hoy, como en Lima, donde se encuentra el Museo de la Inquisición. Porque aquí en Perú hubo Inquisición en los tiempos de la colonia, en que se perseguía a las personas que no querían abrazar el catolicismo. Y eso ustedes lo pueden encontrar en el centro de Lima, en una calle que se llama Girón de la Unión, donde se encuentra hasta el día de hoy, como les digo, el Museo de la Inquisición. También hubo Inquisición en Colombia, otro país marcadamente católico. Lo interesante es que países como Argentina y Perú son extremadamente ricos en recursos naturales, pero hoy están empobrecidos, producto de la administración de políticos corruptos que son manejados por los jesuitas, quienes, para desarrollar su poder, llevan a los países a una división. Y esa división la producen a través de los partidos comunistas y marxistas y socialistas, en que levantan la lucha de clases y hacen que un país hermano se divida en su población en luchas de clases, en luchas raciales y hoy en día en luchas de género, entre heterosexuales y LGTBs, entre ricos y pobres, entre blancos e indígenas, entre blancos y gente de color, como lo que ocurre en Estados Unidos, con el movimiento de gente de color. Todo está politizado para llevar adelante la revolución a través de los partidos comunistas, socialistas y marxistas, todos liderados y manejados por los jesuitas. Quiero que vean el siguiente video, donde una persona, una mujer de Norteamérica, nos va a hablar de los distintos incendios que están ocurriendo en Norteamérica. Echa un vistazo a algunos de los incendios que se están dando. Estos son todos los incendios que están ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos: Montana, Texas, California, Washington, New Jersey. Vamos a ir a través de muchos de estos y te voy a mostrar lo que está pasando en estos estados y por qué hay incendios. Nevada, Windin, Oklahoma. En Texas hay un incendio en esta zona cercana a Austin. Como en Austin, Texas, este reto de ciudad inteligente. Hay incendios en Washington. Legisladores del estado de Washington impulsan en el Congreso un proyecto de ley sobre ciudades inteligentes. ¿Qué hay fuera de Phoenix, Arizona? Ciudad Squadron, hoja de ruta estratégica para una ciudad inteligente. Incendios forestales en Nueva Jersey, grupo de trabajo sobre ciudades inteligentes de Nueva Jersey. Incendios en Nuevo México, ciudad inteligente planificada en Nuevo México. Incendios forestales cerca de Portland, Oregon, ciudades inteligentes planificadas para Portland, Oregon. Incendios forestales en Florida, iniciativas de ciudad inteligente para Orlando. Incendios forestales en Mississippi, plan de ciudades inteligentes para Mississippi. Y esto no solo ocurre en Estados Unidos. Hay incendios en Grecia, plan de ciudades inteligentes para Grecia. Podría seguir y seguir con esto, pero creo que ya ven el patrón. Ahora vamos a ver otro video. Este siguiente video será la evidencia que yo les voy a ofrecer para demostrarles que lo que está ocurriendo en Chile está orquestado. Es un video de una política chilena casada con otro político del Partido Socialista. Ella es de un partido que cuida el medio ambiente, estos partidos verdes, que fue representante de todas estas cosas medioambientales en la ONU. Y ella en el año 2023, en agosto del 2023, en un programa que se llama Sin Filtros, se presentó. Programa que vi yo en directo, en el momento que ella se presentó. Y ella dijo que los chilenos debían prepararse porque en el verano próximo, o sea, en este verano, iban a ocurrir incendios de gran magnitud. Y aquí está lo raro.
Este video que les estoy ofreciendo como evidencia fue editado por un chileno de un canal llamado Chile por la Verdad y que está siendo explicado, así también otras evidencias que demuestran que esto está orquestado por una abogada chilena de apellido Rabanales. Video que se encuentra en YouTube en un canal amigo llamado CLB Noticias, a quienes saludamos y felicitamos también por su trabajo constante. Y le agradecemos por ello. Voy a dejar el link de ese video y de ese canal llamado CLB Noticias y del video de la abogada Rabanales, para que ustedes puedan corroborar lo que les estoy diciendo por ustedes mismos. Vamos a ver entonces el video de esta política de izquierda medioambientalista que trabajó en la ONU, según ella misma se presenta en ese programa Sin Filtros, en que ella nos advierte de los sucesos que están ocurriendo ahora, por allá, por agosto de 2023. Además de política, es pitoniza o profetiza. Es muy interesante, es muy interesante. Así que vamos a ver este video. Nos está planteando la ebullición global en términos climáticos y que efectivamente hace que el Estado de Chile tenga que prepararse especialmente para este verano, que Dios quiera que no pase, pero por cierto que va a haber incendios, va a haber olas de calor donde gente va a morir y el Estado en su conjunto tiene que reaccionar rápidamente. Nosotros estamos pidiendo que Chile sea declarado en estado de emergencia climática para así, a través, ojalá, de un supraministro poder eficientemente allegar los apoyos a las comunidades, porque nosotros lamentablemente no tenemos ni la infraestructura común ni la vivienda de calidad adecuada para refugiar a la gente que va a correr más riesgos en este verano. Una vez visto el video, comprendemos que, a no ser que sea pitoniza o profetiza, como les decía antes, creo yo que ella tenía información previa de lo que está sucediendo hoy en día en Chile. Y es algo muy similar a lo que ocurrió en la pandemia hace algunos años atrás, en que gente de la ONU o gente como Bill Gates han actuado también como pitonizos para adelantarse a los sucesos relacionados con la pandemia. Y también nuevamente hay voces que están levantándose para decir que van a venir nuevas pandemias. Repito, ¿son profetas, pitonizos o más bien tienen una información en la cual les hace entender que todo esto está planificado? Quiero compartirles ahora un audio de un chileno común y corriente que vive o habita en la región de Valparaíso, la quinta región, donde lamentablemente se está desarrollando este grandísimo incendio. Escuchemos. Miren, lo que está pasando, bueno, obviamente ya lo saben, esto es un ataque terrorista. Este es el primer inicio de más ataques que van a haber en Chile. Esto ya se había anunciado. Hicieron este ataque en Viña porque están viendo cómo reaccionan las fuerzas militares o de orden. Porque el ataque final va a ser en Santiago. Van a hacer un anillo de fuego sobre toda la ciudad de Santiago. Porque esto es un proceso revolucionario que está haciendo el chavismo en Sudamérica. Esto partió en octubre del 2019. Ahora viene la segunda etapa, que es crear caos, crear pobreza y crear obviamente lo que es el exterminio de lo que es el chileno. Es real, hay muchos venezolanos que son soldados enviados por el gobierno venezolano, son cerca de 3.000.
repartidos por todo Chile. Obviamente atacaron Viña del Mar porque es el símbolo en el fondo de la gente linda. Siempre Viña del Mar ha sido el símbolo a nivel internacional de lo que es la gente linda. Muy bien, luego de este audio, quiero explicarles por qué se está realizando estos incendios, no solamente en Chile, sino como vimos al principio con el video de la señorita norteamericana, también en esas latitudes. Las personas, producto de la inseguridad, se están yendo, muchas de ellas, a los campos. También muchos adventistas del séptimo día, siguiendo las profecías de Ellen G. de White y sus recomendaciones, han tomado la determinación de irse a los campos. Pero lo que está sucediendo es que se va a obligar a las personas a salir de los campos para concentrarse en las ciudades. Muy similar a lo que ocurrió en la Biblia, en la historia de la Torre de Babel y Nimrod, en que Nimrod influenció a sus congéneres para salir del campo y centralizarse en la construcción de ciudades y de aquella Torre de Babel. Ahora, Nimrod comenzó a gobernar y a reinar sobre sus hermanos, sobre sus congéneres, y aplicarles, ¿verdad?, los tributos propios de un gobierno totalitario y estatista. Toda monarquía es estatista. Así también como todo imperio se centra en un superestado y el poder de ese estado recae en un solo hombre, el monarca o el emperador, o en su defecto antiguamente en el faraón. Los primeros faraones eran dueños de la tierra y ellos disponían de la tierra y la compartían o la arrendaban a sus congéneres para vivir del trabajo de los pobres a través de los tributos y de los impuestos. Es por eso que entre más izquierda, más impuestos y más Estado. No vengo aquí a hacer politiquería. Como adventista y como cristiano no debo participar en política. Pero estamos haciendo un análisis político y profético, porque están relacionados íntimamente. Así que los libros de historia narran que los faraones, los primeros faraones, instalaron un sistema socialista fabiano, que es la expresión máxima del fascismo. Y el fascismo es la centralización del poder en uno o en unos pocos, el rey y las familias aristócratas. Y eso se viene desarrollando desde los tiempos de los egipcios, de Babilonia y de los distintos imperios que han ocurrido durante el desarrollo de la historia humana, como fueron los medios, los persas, los griegos y los romanos. Y nosotros estamos viviendo en el marco del Imperio Romano moderno, que se cristianizó, según la historia y según las profecías bíblicas de Daniel, en que el hierro que representa a Roma se iba a mezclar con el barro cocido de alfarero que representa a la iglesia, pues Dios es el alfarero y la iglesia el barro, o el pueblo de Dios es el barro, según Jeremías capítulo 18, verso 6. Quiero leerles un fragmento de este libro que se llama La verdad triunfante del doctor Wilkinson, Benjamin Wilkinson, un adventista que vivió a finales del siglo XIX y hasta mitad del siglo XX. Dice: el presente nunca podrá ser adecuadamente entendido sin una correcta información concerniente al pasado. Aquellos que han sido enseñados con una falsa historia o que han tenido sus mentes llenas con torcidas interpretaciones de los eventos que han pasado, se tambalean como el ciego con una mente en tinieblas. Las tinieblas fueron muy presentes o gobernaron en la época de la Edad Media, que recibe el nombre de oscurantismo,
en que la Iglesia Católica y el Papado persiguieron a la ciencia, a la religión protestante y a todo pensamiento que difería de los pensamientos oficiales de la Iglesia Católica. Se quemaron libros, se quemaron Biblias, pero también se quemaron personas en la hoguera, solo por el hecho de creer distinto al señor Papa y a la Iglesia Católica. Personas como Gutenberg, como Galileo Galilei, Martín Lutero, Juan Hus, Juana de Arco, sufrieron los castigos de la Roma papal y de la Inquisición medieval, de la hoguera, del calabozo, del potro y también de la guillotina. Pero muchas personas que no estudian la historia piensan que aquellos años medievales eran mejores que los años modernos de capitalismo libertario. Repito, no vengo a defender el capitalismo ni el liberalismo. Cuando hablamos de liberalismo estamos hablando de economía y de política, sino que vengo a defender la palabra de Dios y la profecía, que está estrechamente relacionado con la economía, con la política y con la historia. Así que los cristianos y el populacho que no comprende la historia está condenada a repetirla. Y muchas personas hoy en día piensan que al generar un Estado mayor, paternalista o maternalista, en que todo te lo dé el Estado, eso es libertad. Pero eso no es así. Eso es un retroceso. Es volver a los tiempos medievales y al Imperio Romano. El Imperio Romano, el histórico Imperio Romano de los Césares, era marcadamente socialista. Y allí es donde se inventa el dicho pan y circo para el pueblo. Es por eso que te ofrecía el Imperio Romano el Coliseo. Y se permitía que la gente fuera gratuitamente en presencia del emperador a ver cómo eran muertos los cristianos a manos de las fieras, o cómo hombres se mataban entre hombres. Pero también estaba la regalía del Estado o de los emperadores al populacho, que se llamaba la anona. Y la anona era el derecho de cada ciudadano romano a recibir del Estado trigo y harina para comer pan. Es decir, que el Estado te llevaba el pan a tu hogar. Esos son indicios de socialismo. Y el catolicismo medieval también echó mano hacia el socialismo fabiano. En aquel tiempo vivíamos bajo un sistema feudal, socialista, en que el Papa, los reyes y los señores feudales eran los dueños de la tierra, igual que en Egipto y los faraones. Y las personas eran subarrendadoras de esos terrenos y debían trabajar para el señor feudal, para el rey o para el Papa, quienes les quitaban toda la riqueza a través de los tributos y de los impuestos. Continuaré leyendo este fragmento del libro La verdad triunfante del pastor Benjamin Wilkinson de la Iglesia Adventista. Dice acá: aquellos que han sido enseñados con una falsa historia o que han tenido sus mentes llenas con torcidas interpretaciones de los eventos que han pasado, se tambalean como el ciego con una mente en tinieblas. ¿Por qué? Porque la historia oficial fue establecida por el Vaticano y se ha eliminado todo vestigio de la Inquisición. El Vaticano ha apagado los estados para que a través de la educación no se mencione la Inquisición en los colegios, en las asignaturas de historia. Y también ha eliminado todo libro de historia, incluyendo a un personaje que se llamó Arrio, que la Iglesia Católica persiguió por no ser trinitario, y quemó todos sus escritos, de manera que no existe ninguna evidencia de lo que Arrio realmente creía. Y solamente hoy en día se repercute la historia oficial de lo que Arrio creía, impuesta por la Iglesia Católica. Y ahora, aún los adventistas están repitiendo la historia oficial establecida a su pena de muerte por la Iglesia Católica.
cumpliéndose así la profecía en que los mismos adventistas se iban a apostatar de su fe para irse a Babilonia, o a reunirse en esta gran Babilonia, compuesta por paganos o la religión pagana, el dragón, la bestia, la religión católica y el papa, y el falso profeta o la imagen de la bestia, Estados Unidos de Norteamérica y los protestantes, incluyendo la iglesia adventista a la cual yo pertenezco. Por lo tanto, la iglesia católica destruyó muchos libros y mucha información, o más bien los requisó y quizás los tenga guardados en la oculta biblioteca del Vaticano. Recordemos que ellos destruyeron la biblioteca de Alejandría, donde el hombre había acumulado una gran cantidad de conocimiento desde tiempos muy remotos, para generar un nuevo orden de cosas. Y hoy en día, al imponer este nuevo orden mundial, también se está borrando la historia para generar una nueva historia. Por esa razón, en los colegios a los niños ya no se les está enseñando historia ni ciencia. Aquellos que han sido enseñados con una falsa historia o que han tenido sus mentes llenas con torcidas interpretaciones de los eventos que han pasado, se tambalean como el ciego con una mente en tinieblas. Todos hoy quieren ser modernos, pero aquellos que negligencian las lecciones del pasado de la historia no consiguen la modernidad. Ellos consiguen solo la contemporaneidad. Son contemporáneos pero no modernos. ¿Por qué? Porque los progresistas de la izquierda quieren llevarte a un sistema feudal o un sistema medieval o un sistema de los faraones egipcios, a un fascismo, a un gobierno de unos pocos, en que ellos conforman el Estado y todos los demás son pobres e iguales. Es por eso que escuchamos los discursos a través de políticos comunistas o marxistas o socialistas que indican que todos vamos a ser pobres pero más felices y nadie será dueño de nada, sino que el Estado será dueño de todo. Elena G. de White, profeta de Dios y fundadora de la Iglesia Adventista, profetizó en sus escritos que los adventistas no debemos enamorarnos de los campos cuando vivamos en los campos, porque muy pronto se van a requisar los campos a manos de los estados, de los países en que vivimos. Porque se está estableciendo a nivel global un sistema de gobierno como el chino, en que se mezcla el capitalismo y el socialismo. Un socialismo capitalista, o un estado social capitalista, o un capitalismo social, en que el Estado será el empresario y también el arrendatario, que será dueño de toda la tierra, como los faraones en antaño. Estas personas que quieren volver para atrás, los comunistas, los socialistas, los marxistas, que se autoproclaman progresistas, en realidad no lo son, sino que nos quieren devolver a los sistemas del pasado, en que se carecía de libertad y se vivía bajo un bestial sistema fascista. Estas personas que pretenden ser modernas o progresistas en realidad no lo son, sino que solamente son contemporáneas. Ahora, en los tiempos medievales, en los tiempos del Imperio Romano, en los tiempos de los faraones y de Babilonia y de los distintos imperios globales o bestias, se vivía un sistema en que se unía la iglesia y el Estado, lo que yo les decía que es, bíblicamente hablando, una bestia, o cómo se conforma una bestia, la unión de la religión con el Estado, en que el emperador se hace del poder civil, pero también religioso, igual que el Papa. Los papas reclaman el poder temporal o civil de la tierra a través de la bula Unam Santam del año 1302 de Bonifacio VIII. Pero también reclaman el poder religioso y ser representantes de Cristo y de Dios en la tierra. Lo que es una blasfemia, el anticristo, el que se coloca en el lugar de Cristo, haciéndose pasar por Cristo y oponiéndose a Dios y su evangelio. Y es por eso que la Iglesia Católica perseguía a los protestantes por leer la Biblia.
Entonces las personas que no han sido adoctrinadas por el catolicismo entienden que los tiempos que hoy vivimos son de libertad y de progreso. Ninguna sociedad humana había progresado tanto en libertad y en derechos y en riqueza como lo ha hecho el capitalismo y Occidente. El capitalismo nace a través de las iglesias protestantes y a través de Calvino. Pero lamentablemente el capitalismo se fue degradando a medida que la iglesia se fue apostatando. La iglesia cristiana protestante. Y también comenzaron a actuar en forma injusta, lo que llevó a que la gente común, quisiera tomar en sus manos la justicia a través de revoluciones sociales, aleonados por los jesuitas. Pero vemos que el sistema capitalista de Occidente es un sistema impuesto por Dios a través de la iglesia, pero que lamentablemente se defectuó porque la iglesia abandonó a Dios y su palabra y se apostató, formando así ahora la imagen de la bestia. Pero las personas que no hemos sido adoctrinados por el catolicismo o por los jesuitas, valoramos la libertad que hoy tenemos y el progreso que hemos alcanzado. Pero las personas que han tenido una educación jesuítica o católica, marxista o comunista, esas personas no comprenden ni valoran la libertad y el progreso que hoy se vive y nos quieren llevar de vuelta a las épocas medievales y de los faraones. Dice aquí, las mentes no adoctrinadas por la historia y las enciclopedias que glorifican la unión de la Iglesia y el Estado van a pasar por un presente desconectado en una democracia que separa completamente el Estado de la Iglesia, cosa que sucedió una vez que el Papa fue sacado del poder por Napoleón en 1798, lo que la Biblia le llama la herida mortal que recibe la bestia. Pero estaba profetizado que ese poder iba a recuperar, el papado iba a recuperar el poder civil, para lograr finalmente a través de los jesuitas, que manejan a los protestantes y a los adventistas, un nuevo orden mundial, lo que se llama ultramontanismo, para alcanzar una iglesia universal o católica, porque eso es lo que significa catolicismo, universalismo, globalismo. Y los comunistas son globalistas igual que los jesuitas. Ahora bien, continuemos leyendo este artículo, o este pedacito de este libro, perdón. Las mentes no adoctrinadas por las historias y las enciclopedias que glorifican la unión de la Iglesia y el Estado van a pasar por un presente desconectado en una democracia que separa completamente el Estado de la Iglesia, porque ellos desearán y trabajarán para conseguirlo. Un diferente orden de cosas, libertad, progreso. Pero estas personas nos quieren llevar no a un nuevo orden mundial, aunque se le llama nuevo orden mundial, no es nuevo, sino que al sistema global que ocurría desde los tiempos de Nimrod y la Torre de Babel, de los faraones, de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, de Roma y del papado medieval. ¿Por qué las repúblicas hoy en día gozan de libertad aparente? Porque después que el Papa perdió el poder en 1798 a manos de Gerard Berthier y de Napoleón y de la Revolución Francesa y de aquellos que estaban detrás, los jesuitas, los masones y los jacobinos, los países se vieron libertados, sobre todo en Europa y en América, del poder papal, que gobernaba todo Occidente como un imperio romano. Y los países, al emanciparse del poder y el yugo romano papal, comenzaron a establecer leyes o constituciones para impedir que la Iglesia Católica gobernara el poder civil. Por lo tanto, para que el Papa vuelva a tener el poder medieval, o para que las iglesias protestantes impongan sus leyes y sus dogmas a través de las leyes y del Estado, es necesario que se cambie la constitución de nuestros países. Y es por eso que vemos el esfuerzo de la izquierda y ahora de la derecha en cambiar la constitución de los países, como se vivió en Chile el año pasado.
Y esto está siendo orquestado por el Vaticano, el Papa Francisco, que es jesuita y marxista, y la ONU. Y esto ha llegado incluso a los republicanos como en Chile. Entonces tiene que cumplirse la profecía en que los republicanos tienen que hablar como el dragón, como el paganismo y como Satanás. ¿Por qué el paganismo? Porque del paganismo es el modelo de unión iglesia y Estado que termina copiando el papado cristiano. Y establece así una unión entre el cristianismo bíblico y el paganismo romano, o el continuo paganismo que se desarrolló a través de los distintos imperios que han ocurrido en la historia, desde Babilonia y Egipto hasta Roma, y la Roma de los papas, pasando obviamente por la Roma de los Césares. Las ideas que una vez hicieron desaparecer generaciones pasadas tienen mucho que hacer con su relación en el presente. Es igualmente verdadero que una persona que posee puntos de vista distorsionados del presente no puede construir un futuro mejor. Una persona que no estudia historia no puede entender el presente y no puede comprender el futuro. Aquellos que buscan en los años medievales de la historia europea, con su servidumbre y teocracia como un ideal, estos son los marxistas, estarán en contra de la sociedad moderna y buscarán caminos para restablecer esos sistemas fascistas. Los que no creen en Jesucristo, el divino creador, que murió sin egoísmo sobre la cruz del Calvario, no encontrarán alegría en el autosacrificio del Salvador del mundo y en el servicio amoroso, sino que agarrarán todo lo que puedan para sí mismos. Es por eso que vemos que los comunistas y los socialistas, una vez que llegan al poder ofreciendo pan y circo para el pueblo, luego que llegan al poder, comienzan a empobrecer al pueblo y comienzan a repartirse la riqueza solamente entre unos pocos. Quiero compartirles ahora los escritos de la señora White, en que ella nos profetizaría el desarrollo de un poder revolucionario. Y que este poder revolucionario comenzaría con la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. Y que ello consistiría en la última etapa de la historia terrena, previo a la segunda venida de Cristo. Y esta revolución, que está tomando ribetes globales y que está penetrando en Chile, en Perú, en Ecuador y en Colombia, y que ya penetró en Argentina, y en Brasil y en México, como penetró en la antigüedad en Rusia y en la misma Francia, tiene que penetrar también en Estados Unidos, Europa y el resto del mundo. Los comunistas, en los años 70 y en los comienzos de los 80, a través del Ayatollah Khomeini, comenzaron a ingresar sus ideas revolucionarias a través de Rusia en el Medio Oriente. Y eso se está extrapolando al resto del mundo, puntualmente hoy en día a Chile. ¿Por qué, repito, se está tratando de quemar el país? ¿Y por qué hay incendios en todo el mundo? Porque están tratando de llevar a las personas de vuelta, ¿verdad?, a un superestado dueño de todo. Por lo tanto, los políticos y el rey, el emperador, viven de tus impuestos y de mis impuestos. Pero si la totalidad de la población se fuera al campo, los políticos que gozan de vivir en las ciudades no podrían vivir de tus impuestos y de mi impuesto. Es por eso que tienen que quemar los campos para impedir que la gente viva en esos lugares y se vean obligados a buscar su vida nuevamente en las ciudades y así ser absorbidos a través de los impuestos y empobrecidos. Y así los políticos y el señor Papa, el emperador del mundo, puedan vivir tranquilamente en su fastuosidad. Y la gente cada vez más empobrecida por los impuestos de un Estado cada vez mayor, centralizado en uno o en unos pocos. Vamos a ver lo que la señora White nos dice del espíritu revolucionario
que comenzó en la Revolución Francesa. Esto está tomado del libro La Educación, página 228. Al mismo tiempo, la anarquía trata de hacer desaparecer toda ley. Es por eso que buscan eliminar la ley de Dios, los 10 mandamientos y también las constituciones de los países, principiando por Estados Unidos, porque de ahí tiene que venir la ley dominical o la marca a la bestia. Al mismo tiempo, la anarquía trata de hacer desaparecer toda ley, no solo divina, sino humana. La concentración de la riqueza y el poder, las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos, a expensas de la mayoría, la unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos, el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Estas son las influencias que tienen que afrontar los jóvenes de hoy. Para permanecer firmes en medio de tales trastornos, es necesario que echen ahora los cimientos del carácter y, como dice ella, huir a los campos. El capitalismo. Es importante aclarar que la visión positiva del trabajo del lucro procede del protestantismo. Calvino simpatizó con este tema. Por lo tanto, el capitalismo fundamentado sobre la ética protestante es una bendición para la sociedad. El problema es cuando se convierte en instrumento de ideologías desprovistas de Dios. Por otro lado, vivimos en la época del protestantismo apóstata, que camina rápidamente hacia la formación de la bestia escarlata de Apocalipsis 17. Y no podemos olvidar que lo que fundamentó el capitalismo de la actualidad no fue precisamente el protestantismo, sino el evolucionismo social del siglo XIX, y que lo único en común que tiene con el protestantismo es el hecho de haber surgido en países protestantes, muy probablemente relacionado con el proceso de la apostasía de la Iglesia. Vamos a leer ahora un fragmento o una cita o un párrafo tomado del libro Spirit of Prophecy o Espíritu de la Profecía, volumen 4, página 192. El mismo espíritu maestro que incitó a la masacre de San Bartolomé también dirigió las escenas de la Revolución Francesa. Satanás, esa mente maestra, parecía triunfar. A pesar del trabajo de los reformadores, él había logrado mantener vastas multitudes en la ignorancia acerca de Dios y de su palabra. Ahora apareció con un nuevo ropaje. En Francia surgió un poder ateo que declaró abiertamente guerra contra la autoridad del cielo. Por eso, como decía Apocalipsis 11, estos dos testigos, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, fueron perseguidos por el poder revolucionario de Francia, que es lo que yo les leí al principio de esta entrega en Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 y 8. Ahora apareció con un nuevo ropaje. En Francia surgió un poder ateo que declaró abiertamente guerra contra la autoridad del cielo. La fornicación fue sancionada por la ley. La profanación y la corrupción parecían inundar la tierra. El trabajo que el papado había comenzado, el ateísmo lo concluyó. Uno retuvo del pueblo las verdades de la Biblia, el papado. El otro, los ateos y la Revolución Francesa, los comunistas, le enseñó al pueblo a rechazar tanto la Biblia y a su autor, Dios, ateísmo. Vamos a leer ahora un fragmento de la carta escrita por Elena G. de White,
Carta 308 de 1907. El mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús regrese. Los gremios laborales, o sea, los sindicatos, los gremios laborales son incitados rápidamente a la violencia si no se satisfacen sus demandas. Entonces los sindicatos o los gremios son manejados por los jesuitas. Así fue que cayó el comunismo en Polonia, a través del sindicalista Lech Walesa, manipulado por Juan Pablo II, el anticristo o la bestia de entonces. Y así también, personas como Evo Morales en Bolivia, Pedro Castillo acá en Perú, o el presidente actual de Brasil, Lula da Silva, han llegado al poder a través de la injerencia de los jesuitas, de los comunistas, porque ellos eran sindicalistas o parte de los gremios laborales. Repito, los gremios laborales son incitados rápidamente a la violencia si no se satisfacen sus demandas. Se ve cada vez más claramente que los habitantes del mundo no están en armonía con Dios y su ley. Ninguna teoría científica puede explicar la marcha constante de los obradores de maldad bajo el mando de Satanás. En cada tumulto o manifestación social hay ángeles malos que trabajan para excitar a la gente a cometer actos de violencia, saqueos, robos, quemar la ciudad, como ocurrió en Chile en 2019. La perversidad y la crueldad de ellos llegará a tal grado que Dios tendrá que revelarse en toda su majestad. Muy pronto la maldad del mundo habrá llegado a su límite y como en los días de Noé, Dios derramará sus juicios. Los terribles informes que oímos sobre asesinatos, robos y hechos de violencia nos dicen que el fin de todas las cosas está cercano. Ahora, justamente ahora, necesitamos estar preparados para la segunda venida del Señor. Elena G. de White, Carta 308 de 1907. Vamos ahora a leer otra profecía de Elena G. de White, tomada del libro Joyas de los Testimonios, tomo 2. Página 151. Dice, hablando de la Constitución de Estados Unidos, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, el dragón, el falso profeta y la bestia, es decir, los paganos, el papado y los protestantes. Repito, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, o sea, de Roma, del papado, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, con los paganos, cuando bajo la influencia de esta triple unión, como aparece en Apocalipsis 16, versículos 13 y 14, nuestro país, Estados Unidos, repudiará todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales. Entonces, dice Elena G. de White, sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 151. Y ya estamos viendo cómo los protestantes, incluyendo los adventistas, se están uniendo en ecumenismo con los paganos o la religión pagana y con el papado o la religión católica. Y ecumenismo significa todos los reinos de la tierra o los terrenos de la tierra que están bajo la jurisdicción del Imperio Romano, ecumenae o ecumenai.
Entonces, hago una pregunta. ¿Qué sucederá cuando los Estados Unidos renuncien al protestantismo y a su sistema de gobierno republicano? Elena de White responde: ruina nacional. Tomado de la Review and Herald, mayo 2 de 1893. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinja la libertad religiosa, renuncian al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. Y eso está muy cerca. Existe un proyecto 2025 en que los republicanos se van a tomar el poder. Y en Estados Unidos ya está comenzando una inquisición en que se están prohibiendo algunos libros de corte LGTB, como le ocurrió a la escritora chilena Isabel Allende, sobrina del difunto presidente socialista chileno Salvador Allende Gossens. Dice ella: cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo, es decir, el séptimo día o sábado, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país y la apostasía nacional seguirá a la ruina nacional. Tomado del Comentario Bíblico Adventista 7A, página 988. Voy a leerles, por último, para terminar, 2 párrafos o 3 párrafos del libro El conflicto de los siglos, que comprende la página 311, 312 y 313, capítulo relacionado con la Revolución Francesa. Dice: y cuando hayan acabado de dar su testimonio, hablando de Apocalipsis 11, 7 y 8, que yo les cité al comienzo de este video, y cuando hayan acabado de dar su testimonio, el periodo en que los 2 testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, iban a testificar vestidos de sacos, terminó en 1798. Cuando estuviesen por concluir su obra en la oscuridad, les haría la guerra el poder representado por la bestia que sube del abismo. En muchas de las naciones de Europa, los poderes que gobernaban la Iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás por medio del papado. Mas aquí se deja ver una nueva manifestación del poder satánico a través de esta bestia que sube del abismo. Un poder aparentemente secular, ateo, pero que coloca al hombre como Dios. Por lo tanto, es un poder religioso ateo que no cree en Dios, pero cree en el poder humano. Por lo tanto, es una religión humana, el humanismo. Lo que se llama humanismo es la religión moderna de Satanás y que se glorifica al hombre. Pero también el humanismo se une con el Estado. Por lo tanto, también es una bestia. Y esta bestia surge del abismo y llevó a Francia a lo que se llama la Revolución Francesa. Y está llevando al mundo y a Chile a la quema de los países, a la destrucción de la economía, al cambio de las constituciones y a la vuelta a un sistema feudal, medieval y egipcio o babilónico, en que el Estado es dueño de todo y la gente es más feliz porque no es dueña de nada y es más pobre. Así lo rezan los políticos comunistas que han hecho uso de esta frase durante estos últimos años. Seremos todos pobres, no seremos dueños de nada, pero seremos más felices. Bienvenidos a la Edad Media. La gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos se llama simbólicamente Egipto, según la Biblia. Esto está tomado de la Biblia. La gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos se llama simbólicamente Egipto. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia de Dios y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto.
cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor. El faraón contestó con arrogancia: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Se cita Éxodo capítulo 5, versículo 2. Esto es ateísmo, dice Elena G. de White en El conflicto de los siglos, página 312, párrafo 2. Esto es ateísmo. Y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. La gran ciudad es también comparada simbólicamente con Sodoma. La corrupción de Sodoma, al quebrantar la ley de Dios, fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta o inmoral. La corrupción de Sodoma, al quebrantar la ley de Dios, fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta o inmoral. De ahí viene la palabra sodomía para determinar la actitud de la gente que tiene gustos homosexuales o los LGTB como se conoce ahora. Y a ese acto se le conocía por sodomía. Porque según la Biblia, los habitantes de Sodoma, desde el más joven al más anciano, eran todos homosexuales. Y en la Biblia el más joven es un niño de 12 años. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, a través de las políticas progresistas del mundo marxista y comunista, en que se está llevando a la población occidental, que es cristiana, a una vida disoluta o inmoral, en que aún los niños hoy en día están optando por ser homosexuales. La corrupción de Sodoma, al quebrantar la ley de Dios, fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta, y este pecado iba a ser también el rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje: Francia, y puntualmente París, que era la capital del progresismo desde los tiempos de la Revolución Francesa hasta nuestros días. Allí se congregaban todos los escritores y poetas de aquellos años, del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Y el feminismo, o el feminacismo, como le llaman muchos, nace de los escritores que en Francia y en París se reunían a comienzos y a mediados del siglo XX. Escritores como Rimbaud, que era marcadamente homosexual. También teníamos por ahí a Oscar Wilde, que frecuentaba París, centro del progresismo del siglo XIX y comienzo del XX, que también era conocido por ser homosexual. Y así vamos viendo cómo París se concentró, o cómo en París se concentró más bien, esta vida disoluta y atea, en una intelectualidad progresista y desconstructiva, que es lo que ha llevado finalmente a la destrucción y a la desconstrucción de Occidente cristiano, Europa, Estados Unidos y América Latina. En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes del año 1798, que un poder de origen y carácter satánicos se levantaría para hacer guerra a la Biblia, y en la tierra, en que de aquella manera iban a verse obligados a callar los dos testigos de Dios, se manifestarían el ateísmo del faraón y la inmoralidad o la disolución de Sodoma y Gomorra. Francia presentó también la característica que más distinguió a Sodoma. Durante la Revolución Francesa, manifestóse una condición moral tan degradada y corrompida que puede compararse con la que acarrió la destrucción de las ciudades de la llanura del Sinar, Sodoma y Gomorra, según la Biblia en Génesis. Y el historiador presenta juntos el ateísmo y la prostitución de Francia, tal como nos los da la profecía bíblica. Íntimamente relacionada con estas leyes que afectan la religión,
se encontraba aquella que reducía la unión matrimonial, el contrato más sagrado que puedan hacer seres humanos y cuya permanencia y estabilidad contribuye eficazmente a la consolidación de la sociedad, a un mero convenio civil de carácter transitorio que dos personas cualquiera podían celebrar o deshacer a su antojo, el divorcio. ¿Qué quería decir Elena G. de White aquí? Que en Francia, en la Revolución Francesa, los comunistas o los jacobinos y los jesuitas y la masonería que pululaban peleándose ese poder en aquel entonces, tomaron la institución bíblica del matrimonio y la rebajaron a un contrato civil. Así nace el matrimonio civil, pero no es original. El matrimonio verdadero es el religioso, originado en la Biblia, cuya bendición recae de Dios sobre los novios, y que es un matrimonio para toda la vida. Pero aquí, desde la Revolución Francesa, se destruye el matrimonio y la familia, que es el pilar de la sociedad. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, desde algunas décadas atrás, en que se ha instalado el divorcio legal en todos los países y se está destruyendo el matrimonio y se lo han convertido en un mero contrato que se puede destruir en cualquier momento. Dice acá, si los demonios se hubieran propuesto inventar la manera más eficaz de destruir todo lo que existe de venerable, de bueno o de permanente en la vida doméstica, con la seguridad a la vez de que el daño que intentaban hacer se perpetuaría de generación en generación, no habrían podido echar mano de un plan más adecuado que el de la degradación del matrimonio. Sofía Arnaud, notable actriz que se distinguía por la agudeza de sus dichos, definió el casamiento republicano como el sacramento del adulterio. Scott, tomo 1, capítulo 17. El conflicto de los siglos, página 313, párrafo 1. Y para finalizar, les leeré el conflicto de los siglos, página 316, párrafo 3. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y prevalecerá contra ellos y los matará. El poder ateo que gobernó a Francia durante la Revolución Francesa y el reinado del terror hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca la presenciara el mundo. El culto de la deidad fue abolido por la Asamblea Nacional. Se recogían Biblias para quemarlas en las calles, haciendo cuanta burla de ellas se podía. La ley de Dios fue pisoteada, las instituciones de la Biblia abolidas. El día de descanso semanal fue abandonado y en su lugar se consagraba un día de cada 10 a la orgía y a la blasfemia. El bautismo y la comunión quedaron prohibidos y en los sitios más a la vista y en los cementerios se fijaron avisos en que se declaraba que la muerte era un sueño eterno. El temor de Dios, decían, dista tanto de ser el principio de la sabiduría que más bien puede considerarse como principio de la locura. Quedó prohibida toda clase de culto religioso, a excepción del tributado a la libertad y a la patria. El obispo constitucional de París fue empujado a desempeñar el papel más importante en la farsa más desvergonzada que jamás fuera llevada a cabo ante una representación nacional. Lo sacaron en pública procesión para que manifestase a la convención que la religión que él había enseñado por tantos años era en todos respectos una tramoya del clero, sin fundamento alguno en la historia ni en la verdad sagrada. Negó solemnemente y en los términos más explícitos la existencia de la deidad a cuyo culto se había consagrado él y ofreció que en lo sucesivo se dedicaría a rendir homenaje a la libertad, la igualdad, la virtud y la moral. Colocó luego sobre una mesa sus ornamentos episcopales y recibió un abrazo fraternal del presidente de la convención. Varios sacerdotes apóstatas
imitaron el ejemplo del predado. Tomado de Scott, tomo 1, capítulo 17, El conflicto de los siglos, página 317, párrafo 1. Y eso es lo que hoy en día está llevando a la destrucción de la sociedad occidental y a la delincuencia y a la maldad que hoy se ha apoderado de nuestras calles y de nuestras vidas. Occidente ha abandonado a Dios y le ha creído a la ciencia y al mundo que son ideados por Satanás, en que te hace creer de que Dios no existe y te hace creer que tú eres libre y dueño de tu propia vida y que puedes vivir como a ti se te place. Y así se ha desarrollado el carácter que hubo en Sodoma y Gomorra y en la Revolución Francesa. Una sociedad occidental totalmente atea y totalmente inmoral. Que el Señor les bendiga y espero que esta entrega te ayude a ti, hermano adventista, a ti, hermano cristiano, y a ti, quien quiera que seas que no crea en Dios, que tomes conciencia de que esto ya se acaba y que el Señor ya viene. Maranata.